Hola, ¿cómo está, amigo? Buenas noches. Gusto saludarlo. Gracias. ¿Me deja groggy? ¿Me deja groggy? No. A ver, Son noticias que se van generando permanentemente y por supuesto que hay que estar siempre aquí atentos. en eso andaba. Si uno lo deja pasar, lo toma otro y la verdad que ese no es el objetivo. Nosotros estamos Por eso para usted otra- andaba en esa. Estamos para otra cosa, evidentemente, para estar liderando de alguna manera lo que es la información deportiva. Y fíjense que ha surgido en las últimas horas alguna noticia que se va a concretar seguramente mañana en la reunión de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, porque ayer jugó Pablo Rodríguez. ¿Usted se acuerda de Rodríguez? Sí, Que jugó durante muchos años en soccer, que estuvo fuera de la zona por tema de estudios fundamentalmente, pero que también ahora en el último tiempo regresó a Punta Arenas y ayer actuó defendiendo la camiseta del conjunto de soccer croata. Pero sucede que lo que va a reclamar en acá mañana es que en las bases, me parece que en el punto 6.7 se establece que los jugadores que hayan tenido durante el año 2011 alguna participación en alguna liga nacional o similar, ¿verdad?, se va a considerar como jugador refuerzo. Por lo tanto, bajo esas circunstancias no podría haber jugado ayer simultáneamente Pablo Rodríguez y el jugador Grant Devine. Como aquello aconteció y como se maneja alguna información de que el jugador Pablo Rodríguez durante el año pasado había jugado en la competencia de la Liga Movistar, ¿verdad?, por el equipo de San Juan. Esos serían los antecedentes que maneja hoy día INACA para presentar la reclamación mañana ante la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas y en esa consecuencia, si efectivamente diera a lugar este reclamo, eso generaría que en vez de 2 puntos para este partido particularmente, el equipo de Sokol se quedaría solamente con 1. ¿Esto es lo que trascendió? Todavía no. Mañana se pero completaría. ya tengo información que mañana se va a presentar. Ya, de todas maneras. De todas maneras, en la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas. También estuve conversando hace algún rato nomás con Ángel Gómez Montenegro, presidente de la Asociación de Fútbol Punta Arenas. Se reúne mañana contando las 20 horas para ver lo que va a ser ya próximamente el torneo de clausura y también el hexagonal con motivo de los ¿Sigue como presidente de Ángel Gómez a pesar de estar de presidente de la Confederación? Entiendo que sí, no manejo otra información, digamos, distinta, pero me comentaba que yo creo que sí, debe seguir seguramente. Lo que pasa es que en algún instante Ángel Gómez desistió de ir a postular a lo que era la presidencia de la Asociación Regional de Fútbol Amateur justamente por ese tema, por asumir lo que es la Confederación Deportiva de Magallanes, pero me imagino que sí sigue al frente del tema. Mañana se reúnen, reitero, para ver el tema de las bases, competencia de clausura del fútbol de la asociación precedentemente citada y también para ver el tema del hexagonal con motivo de los 100 años del fútbol de Magallanes. Muy bien, vamos a resumen, Luis Alberto, ¿qué le parece? Me parece muy bien que vayamos al resumen. Hay bastante actividad deportiva, conversamos con los protagonistas, conversamos con los niños que le dan un cariz absolutamente imponente, como ustedes lo van a ver además justamente a esta actividad, pero vamos a partir con... Ahí tenemos lo que corresponde a la actividad del karate que se hizo esta semana, sábado y domingo, con la participación de el Chocán Patricio Cifra. Esto fue organizado también por la escuela de Jorge Sierpe, por allí hay nota con Jorge Sierpe, con Patricio Cifra, que es el maestro, eso es. también con Constanza Mendoza y con Mateo Yarzún, son las notas que están por Constanza, allí. que lo vemos allí en acción, con justamente con 3 rivales. Justamente, y fíjese que esto se dio los cinturones correspondientes a 52 alumnos que rindieron un examen en diferentes niveles de competición. Desde 5 años, fíjese, la menor, hasta 50 años, que fue el mayor, el de más edad. Y se piensa, a saber a través del maestro Patricio Cifra, hacer el hecho que se forme la Federación de Karate. No olvide que el karate es un deporte olímpico ahora. Así es. Así entonces se premió a algunos, se piensa hacer este trabajo, se piensa reunir no solamente a esta academia, sino que se piensa reunir, que se reúnan todas las academias y formen una asociación acá de karate de Punta Arenas para tener la posibilidad de ir a futuros torneos nacionales. De allí se va a esperar ahora hasta el mes de septiembre, donde se espera el retorno de Patricio hasta nuestra ciudad capital, ¿no es cierto?, para ya en forma definitiva, porque recordemos que él es miembro de la Federación de Karate de Chile. Entonces, ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder formar esto y que todas las escuelas, de hecho en la charla, en el seminario que hubo el domingo, más de 50 escuelas estuvieron presentes allí. Ahí está justamente usted mencionaba, Patricio. Sí. Tenemos un examen a los chicos de diferentes edades, desde 4 años hasta adultos ya sobre 50. Ya más edad no voy a decir. Eso, y la otra, el otro motivo importante es la preparación de un seminario para mañana domingo, en el cual asistirán diferentes integrantes de
de otras escuelas de karate y otras artes marciales. Un seminario que se va a basar fundamentalmente en el reglamento nuevo de la aplicación del karate olímpico, que es el WKF. Y bueno, y por supuesto, sin restar importancia a lo que viene ahora, que es la graduación de todos estos chicos, jóvenes y adultos, damas y varones, que están a mi espalda, digamos. Ya se realizó la ceremonia y todo el trabajo del examen físico y técnico, y ahora viene la ceremonia oficial de graduación que reciben sus diferentes niveles o grados del Karate Do. ¿Existe alguna edad mínima, alguna edad máxima para comenzar a practicar este deporte? A ver, el Karate Do como disciplina marcial no tiene límite de edad hacia abajo y hacia arriba. Usualmente tenemos chiquitos de 4 o 5 años y hacia arriba no hay límite de edad, ya, ni sexo tampoco, varones y damas. Ahora, como karate deportivo, la gente que empieza en la línea competición, ellos ingresan ya en la parte competitiva oficial a los 12 años, y más o menos el promedio de edad entre los 18 a 30 años, que los competidores que ya son más experimentados. ¿Cuánto ayuda el karate en el tema de la salud? Pero 100% es un trabajo integral total. El trabajo técnico y físico es una preparación física, y lo otro que es importante es la salud mental, sobre todo en el desarrollo de los jóvenes, que se les da una orientación muy formativa para evitar que se desvíen de los caminos normales y tener a juventudes o buenos atletas a futuro como competidores. ¿Algún mensaje para quien le gusta quizás este deporte, pero por X razón no se ha motivado todavía? Bueno, el mensaje es que el único requisito para hacer Karate Do es tener ganas de aprender. Lo demás se va aprendiendo en el dojo, lo que no se tiene se aprende y se logra. Y bueno, y los chicos que tienen condiciones con más razón, pues necesitamos que la región, el próximo año vienen los Juegos Nacionales, y la región magallánica tendrá que preparar su selección para ir a los Juegos Nacionales en Santiago, así que necesitamos gente con energía y con ganas de aprender, y buenos competidores que representen a la región. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad es que estuvimos tomando, Chican Cifra estuvo tomando exámenes a más o menos alrededor de 50 alumnos. Visita de él en su calidad de directivo de la Federación Chilena de Karate, y todos los años nos visitan esta fecha, ¿no es cierto?, para ver el nivel técnico de su escuela, que es la Shogun Karate Do, a la cual estoy yo a cargo a nivel regional. Normalmente los chicos durante la semana practican, ¿cuántas veces a la semana, valga la redundancia? Bueno, sí, nosotros entrenamos 3 veces a la semana, martes, jueves y sábado, ¿no es cierto?, en un horario de 1 hora y media, en el cual trabajamos técnica Quijón, trabajamos Bunkai, trabajamos Kata, y sobre todo lo que está pegando hoy día y lo que ya la lleva, lo que es el Karate WKF, que es el deporte olímpico que es próximo a las Olimpiadas del 2020, ya va a estar, ¿no es cierto?, en las próximas Olimpiadas, valga la redundancia. ¿Qué edad tiene el menor o la menor que está? Nosotros tenemos niños de alrededor de los 4 años y alumnos hasta los 65. Para el karate no hay límite de edad. Es una actividad sana, y la verdad es cosa que es un deporte, ¿no es cierto?, muy lindo, que es un deporte personal, entonces de crecimiento personal. ¿Cómo lograr reclutar justamente a estos deportistas? Bueno, nosotros, muchas personas se reclutan de acuerdo, ¿no es cierto?, llevando a los papás, mirando la televisión, mucho tiene que ver el tema de la televisión, nos ayuda mucho, pero también personas con problemas, de repente de autoestima. Los psicólogos recomiendan mucho las artes marciales para los niños. Hoy día estamos sobre todo el tema del bullying, y bueno, nosotros, como le digo, los psicopedagogos nos ayudan mucho, ¿no es cierto?, en este tema, para que nosotros podamos también formar gente y sacarlos adelante. Esta experiencia es un ascenso, examen para ascender de grado. Yo haciendo a Café Negro, y soy la antigüedad tengo la mayor antigüedad dentro de la escuela. La venida del maestro Cifra para nosotros es muy importante, ya que es nuestro representante nacional y el representante internacional de Chile. Entonces él está a cargo también de la selección chilena y todo lo que tiene que ver. Entonces, que él llegue acá a Punta Arenas, un lugar tan lejano, para nosotros es importante, y nos preparamos durante todo el año para recibirlo sinceramente a él y mostrar lo mejor que tenemos. ¿Desde cuándo estás practicando el karate? Yo estoy practicando hace ya 6 años más o menos, desde un año después que inició la escuela más o menos. ¿Qué te motivó justamente a practicar este deporte? Una amiga me trajo a karate porque yo era un poco agresiva en el colegio. Entonces, para que no sea tan agresiva, me trajo a karate y ha funcionado bastante bien. ¿Qué colegio estudias? Estudiaba en el Liceo María Auxiliadora.
¿Practicas solamente el karate o otro deporte también? Solamente karate y hago otras actividades, pero no de deporte. Te vi por allí combatiendo con más de 2 o 3 contrincantes, ¿eh? Sí, encontré parte del examen. Se llama pelea múltiple y parece que me fue bastante bien. Así que, muchas gracias. Cuéntame, Mateo, ¿desde cuánto estás practicando el karate? Mucho tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, más? Más. ¿Y cómo llegaste aquí a la escuela? Una tía me notó. ¿Sí? Mi papá. ¿Y qué te pareció de compartir ahí con otros chicos y chicas? ¿Qué? ¿Qué te pareció de compartir con otros chicos o chicas? Chica. ¿Sí? ¿Qué te pareció? ¿Te gusta? Nada. ¿No te gusta? ¿Y cómo vienes entonces? Acá nomás. ¿Sí? ¿Te pasas bien acá? Sí, me encanta. ¿Ya? Me encanta karate. Y aparte del karate, ¿practicas otro deporte o solamente karate? Deporte, me gustan los deportes. ¿Sí? ¿Qué otro deporte te gusta? Fútbol. ¿Sí? Fútbol. ¿Y juegas en la escuela o juegas en algún club? Fuera de mi patio. ¿En el patio? ¿Ya? ¿Y en la escuela en qué escuela vas? Belfort. ¿Sí? ¿Y en qué curso vas? Segunda. ¿Ya? ¿Y tienes algunos compañeros también del Pierfort que están acá, no? Sí. ¿Sí? ¿Y tu curso igual hay? Sí. Ya. ¿Algún mensaje para los chicos? ¿O para alguna chica? Sí. Lo mando solo a mis amigos. Eso. Y mi hermano. Ya. Y mis primas. Que se lleva a cabo y la inocencia de los más pequeñitos también, pero los más avesados.